clima, ¿cómo se define? Son las diferentes condiciones meteorológicas medibles que existen en una región o en una determinada zona o en un determinado lugar. El Organismo Meteorológico Mundial estableció que para poder saber nosotros o poder comparar el tiempos meteorológicos, se necesita unos 30 años, ¿no? Estar midiendo lo que son los diferentes elementos del clima. Ahora, ¿cuáles son los elementos del clima? Los elementos del clima son la temperatura, precipitación, humedad, presión y vientos. Y los factores son la latitud, altitud, relieve, cercanía al mar, corrientes marinas. No puede existir elementos sin que hayan factores, ya sea porque siempre va a ver que los factores influyen en los elementos del clima. Ahora veamos algunas regiones climáticas en el mundo, ¿no? Tenemos tres tipos de zonas climáticas, que es la zona cálida, la zona templada y la zona fría. Las zonas cálidas son aquellas zonas donde que la radiación solar llega con mayor intensidad, produciendo temperaturas un poco más cálidas. Las zonas templadas son donde que la radiación solar no llega ni tan fuerte ni tan débil, entonces produce temperaturas un poco más estables, pero también no solo afecta en el elemento de la temperatura, sino que también puede afectar en los diferentes elementos del clima, ya sea presión, humedad, este, vientos o en otros factores. Y la zona fría es donde que la radiación solar no llega con mucha intensidad. Es una zona donde que es muy débil la radiación solar. Entonces, esas zonas son donde que se registran el elemento de la temperatura del clima. Son zonas donde que se registran menor cantidad de temperatura, algunos aumentan la presión, las corrientes marinas un poco más fuertes. Y también tenemos lo que son la zona de convergencia intertropical, que son donde que es una zona donde que se cruzan vientos alisios del hemisferio norte y del hemisferio sur. Eso es ocasionado gracias al efecto Coriolis. Continuando con las regiones climáticas del mundo, muy bien sabemos que los climas en el mundo son varios, determinados por su temperatura, precipitaciones, vientos, vegetación, relieve, entre otros factores. Mayormente están divididos en 5 sectores, o bueno, 5 regiones, mayormente llamados zonas, como zona fría del norte, zona templada del norte, zona cálida, zona templada del sur, zona fría del sur. Entre las variedades de climas que tenemos en el mundo, por ejemplo, son clima árido, clima intertropical, clima mediterráneo, clima alpino, clima continental, clima oceánico, clima polar. Continuando con los climas en el Perú, muy bien sabemos que el Perú se encuentra muy cerca de la línea ecuatorial, por lo cual tiene un clima cálido, lluvioso, es decir, tropical. Sin embargo, nuestro país tiene un clima muy variado por la influencia de los siguientes factores: la cordillera de los Andes, las cordilleras marinas, las corrientes marinas o de Humboldt, la corriente del Niño, el anticiclón del Pacífico del Sur, la anticiclón del Pacífico del Norte, entre otros. El Perú tiene una variedad de clima, por ejemplo, un clima semicálido muy seco o desértico, clima cálido muy seco, clima templado o subhúmedo, clima frío, clima frígido o de puna, clima de nieve, clima semicálido muy húmedo, clima cálido húmedo o tropical húmedo, ya que la variedad de estos climas permite una alta diversidad biológica y de producción. Para concluir, como grupo llegamos a la conclusión que según la ubicación geográfica del Perú, al estar cerca del ecuador terrestre debería tener un clima enteramente o en su mayoría tropical, pero presenta el 90% del número total de tipos de climas existentes, creando las mejores condiciones para el desarrollo agrícola entre todo el país, brindándonos así una gastronomía famosa, además de una biodiversidad sorprendente.